peligro, pero en un examen, en algunos exámenes yo ponía de manera cauciosa variables que tenían que intervenir en el análisis de correlación canónica que estábamos haciendo y estaban categorizadas desde cero, es decir, tenían alguna categoría representada como cero. Y entonces el cuadro de diálogo del SPSS no te acepta categoría cero. El mínimo valor debe ser uno. Entonces, si tienes la variable, por ejemplo, sexo categorizada 0,1, lo que debes de hacer es recodificarla, ¿sí? Recodificarla. Okay. Si vas, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? De todos modos, sí, de todos modos, a ver, ah, es el fichero de datos que voy a utilizar. Técnicas de análisis multivariante, hábitos, ¿dónde está? Hábitos, hábitos, aquí. Por ejemplo, a ver, el SPSS carga ahí despacio, ¿no? Cuesta un poquito que cargue. A ver, a ver si ya cargó. Ok. No, pues si tienes que recategorizar una variable, nada que no lo puedas hacer. Recodificar en las mismas variables, recodificar en distintas variables. ¿Sí? O sea, no hay más. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Porque las variables deben de estar recodificadas de uno en delante. ¿De acuerdo? Luego, pues, que has metido el primer conjunto, aquí donde dice siguiente, por ejemplo, aquí dice siguiente, miren, ahí le das clic para meter el siguiente conjunto, dependiendo cuántos conjuntos de variables quieras comparar. Por lo general, nosotros vamos a hacer con dos conjuntos, ¿sí? Y luego están las opciones ahí que les dejé. Y luego están las salidas, ¿de acuerdo? Estaba aquí viendo algún examen de algún año, sí, fue el del 2020. Y entonces, ah, les había pasado la salida del SPSS, de un análisis de correlación canónica, ¿de acuerdo? Y entonces lo que les decía era que analizaran esa salida, ¿de acuerdo? De respecto pues a lo que se analiza en correlación canónica no lineal, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer en vivo y la parte de cómo sacar los resultados, si no, no les voy a presentar esto, evidentemente, sino que lo vamos a ir haciendo de obtener los resultados propiamente. Entonces cargamos la base de datos hábitos.sao, ¿sí? Del repositorio de datos que les pasé, yo ya lo tengo ahí abierto, para ir viendo pues estos resultados que nos arroja el SPSS. Entonces, las salidas del SPSS, cuando haces un análisis de correlación canónica no lineal, lo puedes dividir en gráfico, ¿sí? Que es el cuadro de diálogo que se te abre, que se te carga en el SPSS. Ok, ahí pues es para generar los gráficos de las coordenadas de las categorías. La opción guardar puntuaciones de los objetos guarda las puntuaciones de los objetos como nuevas variables, ¿sí? En el archivo de datos, así como se podía guardar las componentes principales cuando hacíamos componentes principales en el SPSS, ¿de acuerdo? Ah, luego utilizar configuración inicial aleatoria, ¿eso qué significa? Se utiliza una configuración inicial aleatoria en el caso de que todas o alguna de las variables sean nominales simples. Si esta opción no se selecciona, se utiliza una configuración inicial anidada, ¿sí? Criterios, especificamos el número máximo de iteraciones que el análisis de correlación canónica no lineal puede realizar durante los cálculos.
Ok, y luego está ah, el visor de resultados, lo que presenta. ¿Sí? Entonces presenta una relación de las variables que intervienen en el procedimiento con sus respectivos niveles de medida y el número de categorías. Luego te aparece una tabla con las frecuencias por categorías y los valores missing de cada variable y dentro de cada serie de variables. Y luego te aparece algo que es bastante importante, summary, el resumen del análisis. Se tienen los valores de ajuste del modelo, ¿sí? Es prácticamente la tabla más importante y aunque sea ahí solo un numerito el que tenés que ir a ver, y entonces te está diciendo en qué medida el análisis de correlación canónica no lineal ajusta los datos en relación a la asociación entre los diferentes conjuntos de variables que estás abordando. En este caso, el valor máximo de ajuste y equivalente a el valor máximo de ajuste y equivalente a una correlación perfecta será siempre igual al número de dimensiones en la solución. En este caso, el número de dimensiones en la solución significa el número de conjuntos de variables que estés analizando. Por lo general, nosotros vamos a considerar, pues, analizar siempre solo dos conjuntos de variables. Ok, voy a ir aquí, a ver si puedo escribir esto así. Eh, a ver, y voy a ir a hacerlo. Entonces, el primer conjunto que metimos en este análisis, ¿sí? Tenía que ver con las variables tipo de centro de estudios, hábitat, estudios del padre, estudios de la madre, estudios que cursa. Si nos vamos aquí en vista de variables, ¿sí? A ver si podemos ver aquí, etiqueta, por ejemplo, eh, centro de estudio, ¿sí? A ver, tipo de centro de estudio, ¿dónde está? A ver, clasificación, estudios, aquí está hábitat. Miren. Hábitat tiene que ver con la zona rural, urbano, ¿vale? A ver si es esa hábitat, ¿sí? Y luego estudios del padre, ¿dónde está? Estudios del padre, estudios del padre, aquí está, sí, sin estudios, estudios primarios, bachiller o equivalente, diplomado, licenciado o equivalente, ¿de acuerdo? Luego está estudios de la madre, ¿sí? Que es casi lo mismo, bueno, lo mismo, las mismas categorías, ¿de acuerdo? Luego está estudios que cursa, ¿dónde está estudios? Estudios que cursa, creo que es esa, ¿no? A ver qué dice. No sé qué dice. Estudios que cursa. Sí, tiene que ser eso. ¿De acuerdo? Ah, y luego el otro conjunto de variables, deseas acceder a la universidad, importancia de estudios, importancia que das al dinero, ingresos mensuales. Lo primero que tenemos que hacer es analizar este, los conjuntos de variables que estamos asociando o que estamos formando. Entonces, fíjense aquí los conjuntos de variables, ¿sí? Los conjuntos de variables que se han agrupado son, por un lado, las características del entorno en que se vive. Sí, tipo de centro de estudios, hábitat, estudios del padre, estudios de la madre, el entorno, cómo es tu entorno habitacional, físico y además de compañía, de acuerdo a los que te acompañan. Sí, y el otro conjunto de variables, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, las expectativas de vida relacionadas a la formación y desarrollo profesional. Que este estudiante respondió así. Entonces, y están las variables, ¿verdad? Deseas acceder a la universidad, importancia del estudio, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos, esto es importante hacerlo siempre, porque tú no te vas a inventar un conjunto de variables solo porque sí. Acuérdense de la introducción que hicimos de esto, del análisis de correlación canónica en general, ¿verdad? O sea, a ti te interesa ver, pues, la relación que pueda haber, ¿verdad? Entre esos conjuntos de variables. Entonces, si a priori, si a priori tú metes ahí variables a lo loco, entonces, no, pues, ya, ¿verdad? Eso vas a obtener. Si no, no vas a obtener cuestiones interpretables, ¿lo ven, chicos? Sí, no van a tener
resultados interpretables, porque los conjuntos no los has metido con conocimiento a priori para lograr algún significado estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Ok, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, no, reducción de dimensiones, sí, analizar reducción de dimensiones, escalamiento óptimo, sí, escalamiento óptimo. Algunas variables no son nominales múltiples, múltiples conjuntos, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la correlación canónica no lineal, miren, ¿sí? Entonces, si fuera un conjunto, estoy en componentes principales categóricos, ¿sí? Y estuviera aquí, análisis de correspondencia múltiple. Todas las variables son nominales múltiples y solo tenés un conjunto, ¿sí? Ah, entonces estás en análisis de correspondencia múltiple, ¿de acuerdo? Sí, entonces estamos aquí. Algunas variables no son nominales múltiples, múltiples conjuntos, ¿vale? Le damos en definir y se nos abre el cuadro de diálogo, ¿sí? A ver, a ver si puedo poner esto por acá, es que esto está muy grande, ¿sí? A ver, sí, pero es que ya, pero se me hizo muy pequeño. El cuadro de diálogo de las variables. Ah, ok. Alguien sonó el pinganillo, no sé. ¿Alguien quiere entrar? Ah, Carlos Emilio. Admitir. Listo, chicos. Bienvenido. Entonces les decía, estaba aquí donde estaba. Ah, estaba aquí. A ver, tipo de centros de estudio, tipo de centros de estudios. Ok. Centro de estudios. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Hábitat. Aquí está hábitat. Estudios del padre. Estudios del padre. Estudios de la madre. Estudios que cursa. Estudios que cursa. A ver, ¿dónde está? Debe estar aquí, ¿no? Ah, estudios que cursa, está ahí. ¿De acuerdo? Esas son las variables del primer conjunto. Sí, del primer conjunto. Entonces, miren, ahora hay que ver las categorías de esas variables. Sí, las categorías que hemos metido. Por ejemplo, aquí, ven, eh, hábitat, solo tiene dos categorías. ¿Sí? Ok, por ejemplo, estudios del padre. Las categorías que tienen va del 1 al 4. 1, 4. ¿De acuerdo? Ah, saben, hay algo. La variable que he metido en hábitat no está correcta. Porque esa hábitat, sí, voy a sacar todas estas. Es que si no, no se va a corresponder con lo que ya hice. Creo que esta que metí, no creo que sea esta. A ver, creo que esta metí. No sé. Ya tengo dudas. Si mejor lo vuelvo a hacer. Sí, estas van para afuera y estas van para afuera también. No, entonces estaba bien. Sí, estaba bien. Porque es que había una hábitat por ahí. Esta, miren, hábitat. Que no está categorizada numéricamente. Sí, miren, RU. Ni las necesitas así, ¿ven? Sí, ¿dónde está? Y ojo con esto, sí. Ojo con esto. Menos mal que me he percatado porque me permite explicarlo. Sí, esta hábitat. Vale, esta sí es 1, 2. Deben de estar así, sí, las etiquetas. Ok, entonces les decía, veamos, entonces vuelvo de nuevo porque lo siento por eso, sí.
A ver, ¿dónde está esa? Es que quiero asegurarme que es esa. Está hábitat. Sí, no hay otra, ¿no? Sí, sí. Ok, y los otros, pues, estudios del padre, decía, y de la madre, estudios que cursa. Ok, y eso es el grupo uno. Entonces ahora lo que se hace es darle aquí, asignarle el rango, definir el rango y escala, definir rango y escala. Entonces para tipo de centro, el máximo es 2 de 1 a 2. Entonces por eso es que no pueden usar el 0, miren, porque el mínimo ya lo tiene por default el SPSS, el mínimo 1. ¿De acuerdo? Entonces va a ir desde la categoría 1 hasta la 2, porque solo esa tiene, ¿sí? Y es del tipo nominal simple. Aquí lo tengo, nominal simple, ¿sí? Continuar. Ahora, esto lo tenés que ir decidiendo. Si no tenés este cuadro, no lo van a tener, ¿verdad? Yo porque estoy replicando este ejemplo, pero este cuadro no lo tiene. Esto tú lo debes de saber. O sea, eso tú lo debes de saber, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sabes? No, pues estamos hablando en centro, entonces te vas para acá, ¿sí? Solo tiene la categoría uno y 2, ¿de acuerdo? Y si luego te vas para acá, es una nominal, ¿vale? Es nominal, ¿sí? Y ya vimos lo que significaba nominal simple, ¿verdad? Sí, nominal simple que no tiene ponderación, una categoría es por encima de la otra, no tiene importancia, no tiene un orden de importancia. En hábitat, en hábitat, adelante, Perdón, maestro. adelante, Creo que Chris iba a hacer la misma observación, adelante. que ahí era nominal simple y le ha colocado nominal múltiple. Ah, pero lo dije, ¿verdad? Ah, es que lo dije verbalmente y hice lo otro. Muy amable. Gracias, gracias. Muy amable. Entonces, ahora hábitat, ¿dónde se me ha perdido el Word? Y hábitat, ¿qué pasa con esto? Ah, es que no le había dado esto, ¿no? Me estoy haciendo bolas. Sí, a ver. Pero cuando lo escribo Ok, se me hace pequeño. No sé por qué se me hace pequeño. Sí, se me pierde. A ver, ¿en qué está fallando esto? Si lo cierro, lo tendría que volver a hacer. A ver, era esto. Ahora sí. Ok, entonces hábitat 2, sí, categoría 1, 2, y es nominal simple. Continuar. Ok, estudios del padre. Estudios del padre es de 1 a 4, sí. De 1 a 4, el 1 ya está por default. Y esa es una ordinal. Continuar. Estudios de la madre es también del 1 a 4. De acuerdo, es una nominal simple. Sí, no, ordinal. Ordinal. Le damos continuar. Y luego estudios que cursa, es nominal simple y tiene 3 categorías. Entonces va de 1 a 3. Nominal simple. Listo. Bueno, entonces ya definí el primer conjunto. Entonces miren, esto es trascendental porque ya le estás diciendo cómo son las categorías de tu variable. ¿Y qué pasa si una Profesor, variable, dime, disculpe, al final, ¿cuál sería la diferencia entre nominal simple y nominal múltiple? ok, aquí, eso lo discutimos cuando estábamos acá, tengo que ir hasta acá, nominal simple. Los objetos que se encuentran en la misma categoría reciben la misma puntuación
cuando todas las variables son nominales simples, la primera dimensión de esta solución, bueno, eso ya no. Los objetos que se encuentran en la misma categoría reciben la misma puntuación. ¿Sí? Es decir, si tú eres de la categoría licenciado, entonces tu nivel de respuesta tiene el mismo valor que la otra persona que dijo que era licenciada. ¿Sí? Eh, si tú en la variable nivel de estudio pusiste a secas posgrados, entonces una persona que tenga maestría, que ya es posgrado, tiene el mismo peso que una persona que haya dicho que era, sí, posgrado y soy doctor. No pesa más, ¿sí? Entonces esas personas reciben la misma puntuación. Por eso es que estamos usando nominales simples. Nominal múltiple, las cuantificaciones pueden ser distintas para cada dimensión, ¿sí? Entonces tú puedes darle peso a las personas que tienen posgrado maestría y posgrado doctor. Vale, ok, listo eso. Ah, sigamos. Ok, ahora nos vamos a ir al siguiente conjunto. ¿De acuerdo? Siguiente conjunto. El siguiente conjunto es desea acceder a la universidad. Desea acceder a la universidad. Lo ingresas, ¿vale? Eh, importancia de estudios. Importancia de estudios. Lo ingresas. Importancia que das al dinero. Importancia que das al dinero. Y luego ingresos mensuales. Ingresos mensuales están ahí, ¿no? Ok. Y ahora defines el rango y la escala. ¿Sí? Insisto, este cuadrito no es que ustedes lo van a tener, ¿verdad? Este ya es la salida del SPSS. Y esto lo tenés que ir viendo desde tu base de datos y tu decisión cómo vas a trabajar la variable. ¿De acuerdo? Ok, entonces la primera dice que es una de 1 a 2. ¿De acuerdo? Y es nominal simple. ¿Sí? Eh, importancia de estudios. Importancia de estudios. Importancia de estudio es de una ordinal de 1 a 5. ¿Vale? Ordinal, ya está ahí. ¿Sí? Y importancia que le das al dinero es una ordinal de 1 a 5. ¿Sí? Ordinal, dijimos. Y continuar. Y ingresos mensuales. Ok, esa es una ordinal del 1 al 6. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Ok, entonces ahora nos vamos a opciones. Si nosotros quisiéramos otro conjunto de variables, lo seguimos metiendo. ¿Cuántas dimensiones estaríamos abordando? 3. Entonces solo vamos a trabajar 2. Opciones. Ok, están las frecuencias, los centroides, ajuste múltiple, ajuste simple y múltiple, cuantificaciones de categorías, historial de iteraciones, eso no nos interesa. Ponderaciones y saturaciones en componentes, se lo podemos pedir. Puntuaciones de los objetos, saturaciones en componentes, centroide de categorías, guardar puntuaciones de los objetos, esto te guarda las variables canónicas como el caso de componentes principales. Ok, ¿qué más? Coordenadas de las categorías, pero estoy intentando visualizar solo las más importantes, ¿sí? Y aquí pues las interacciones máximas. Si no te converge después, al realizar 100 iteraciones ya debe de darte alguna solución, ¿de acuerdo? No va a tener ahí infinitamente hasta que converja. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Continuar. Eso es todo lo que tienes. Sí, estaba pensando en los gráficos. ¿Dónde están los gráficos? Frecuencias centroides. Alguno de estos es, ¿cuál es? Ajuste simple y múltiple, cuantificaciones de categorías, ponderaciones y saturaciones en componentes, coordenadas de la categoría.
Transformaciones. Ok, voy a ver si me aparecen los gráficos. ¿De acuerdo? Ah, y aquí está dimensiones en la solución. Solo son dos, porque solo tenemos dos conjuntos. ¿Sí? Y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Y entonces esta salida se debe de corresponder con alguna que yo ya haya hecho. ¿Sí? Ok, entonces, este, ok, hasta aquí te hace un overall. Y los casos utilizados en el análisis son 175. Creo que esa es la dimensión de la base de datos, si no mal recuerdo. A ver, sí, 175. Entonces no hay valores missing en general, ¿verdad? Dentro de algunas categorías o dentro de algunas variables, posiblemente sí. ¿De acuerdo? Entonces te hace el recuento, miren el cuadrito que estábamos viendo. ¿Sí? Deseas acceder a la universidad, qué tipo de variables son. Y te hace algo muy bonito. Te hace un análisis descriptivo de las variables, ¿sí? De cada una de las variables que están interviniendo en el análisis, ¿sí? Muy bonito porque te da la frecuencia, entonces tú puedes aquí mirar si esa variable, por ejemplo, se distribuye uniformemente, ¿sí? Se distribuye uniformemente o no en las categorías, ¿verdad? ¿Recuerdan un poco cuando vieron lo de distribución uniforme en variables categóricas? ¿Sí? Que más o menos pues las categorías tuvieran el mismo número de, de frecuencia, ¿sí? Obviamente aquí el tipo de centros de estudio, las personas obviamente vienen del sector público, ¿sí? Más que del sector privado. Luego está, obviamente su distribución no es uniforme, ¿de acuerdo? Y entonces ese análisis es el que tenés que hacer, ¿verdad? Sí. Eh, en primer lugar les decía, ¿verdad? Identificar los grupos de variables, pero aquí porque yo se los estaba preguntando, ¿verdad? En el examen, ¿sí? Que identifique qué tipo cómo le nombrarían a los conjuntos de variables que yo había ingresado, poco que me adivinaran, ¿no? Pero obviamente cuando tú calificas un examen de esto, tú no vas a calificar lo que tenés en la cabeza, ¿sí? Pues tú tienes una cuestión a lo mejor diferente, pero tiene que ser una aproximación, ¿verdad? ¿Sí? O sea, nadie te va a describir aquí, estas son variables económicas. Sin duda que no, ¿verdad? Entonces, cuando tú calificas y cualificas a los demás estudiantes, tú te das cuenta que pensamos bastante parecido, ¿sí? A partir de cuestiones parecidas, ¿de acuerdo? Normalmente, pues, ese es el comportamiento que tenés. Entonces, haces este análisis. Sí, haces este análisis de cada una de las variables que están en el análisis, ¿sí? Tipo de centros de estudios, ¿sí? Tiene dos categorías que representan los centros educativos. Evidentemente vienen más del sector público que del privado. Evidentemente no se distribuye de manera uniforme, ¿sí? Y luego haces ese análisis para todas las variables, ¿de acuerdo? Eh, Y luego pasas a definir, a analizar el conjunto 2. ¿De acuerdo? El conjunto 2 lo mismo. ¿Sí? Un análisis descriptivo, de acuerdo al nivel de frecuencia de las categorías, cómo van, ¿sí? Cuáles son las categorías que tienen mayor frecuencia, las vas ahí indicando, ¿de acuerdo? Este, y ahora, una vez que has descrito todas las variables de tu análisis, que están interviniendo en tu análisis, viene el resumen del análisis. Esta tablita es brutal. Esta tablita es la que te dice si tu análisis de correlación canónica no lineal tiene sentido o no. ¿Cómo la vamos a leer? A grosso modo vamos a leer este número que está aquí, ¿sí? Donde dice ajuste. Entonces, este ajuste, ¿sí? Es la suma de los autovalores de la dimensión 1 y la dimensión 2. Acuérdense que solo le pedimos dos dimensiones. Entonces forman los autovalores de la dimensión 1 y forma el autovalor de la dimensión 2. Entonces, esa suma debe de estar muy cerca de las dimensiones que estamos analizando, en este caso dos dimensiones, ¿sí?
Entonces, si el análisis de correlación canónica no lineal es correcto para ese conjunto de variables, es decir, si esas variables como conjuntos tienen una relación no lineal, entonces este valor que te dé aquí tiene que estar muy cercano a 2. Sí, muy cercano a 2. Y muy lejos de 1, vaya. Más cercano a 2 que cercano a 1. O sea, si está cercano a 1, estás diciendo que no tienen una correlación no lineal fuerte. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este valor es la suma de los autovalores, ¿sí? De la dimensión 1 y de la dimensión 2. Y la media es la pérdida de información que tenés en cada dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto 0.81, si se fijan, debe de sumar 1 con este valorcito que está ahí, que el chico dejó ahí en rojo. ¿De acuerdo? Punto 14.7 más el punto 85.3 es 1. ¿De acuerdo? Ok, si se fijan, entonces 1.772 más punto 22.8, sí, es 2. ¿De acuerdo? Entonces, a mi juicio, a mi criterio, todo lo que esté arriba en este ajuste de 1.5 es muy bueno, buenísimo. Si ya lo tienes ahí entre 1.4 y 1.5, tal vez es algo bueno, ¿sí? Entonces, todo lo que esté arriba de 1.55, de 1.6, vaya, si querés ser un poco más estricto, es buenísimo, es excelente. En este caso tenemos casi 1.8, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo, pues, es que eh, tu análisis de correlación canónica no lineal para los dos conjuntos de variables seleccionados tiene sentido. Tiene sentido. Es decir, que estos conjuntos de variables que has metido acá y que andas buscando correlacionarlos, evidentemente, pues tiene sentido correlacionarlos. Y entonces ahora hay que mirar cuál es esa relación que pueden tener estos dos conjuntos de variables y cuáles son las variables que están pesando en esa relación que te está diciendo este nivel de ajuste que existe y es muy bueno. Ese es buenísimo, o existe de manera fuerte, pues esa relación. Ok, aquí pues, lo explicaron en sus propias palabras, ¿verdad? Ok, ahora ¿qué haces? Ahora que te das cuenta que tiene sentido, ahora te interesa saber, fíjense bien, cuáles son las variables que están determinando cada una de estas dimensiones, justamente como hicimos en el caso, pues, de los ejemplos que vimos en Daniel Peña, ¿sí? Entonces, en ajustes, esta tabla, lo que te pone son las variables, ¿sí? Que están determinando cada dimensión. En este caso, pues, eh, la variable, la variable que está determinando la dimensión 1 es estudios del padre, ¿de acuerdo? Estudios del padre, del primer conjunto y ingresos mensuales del segundo conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor ahí tiene que ver si el padre o la madre contestaron cuáles eran los ingresos mensuales. ¿Sí? Y aquí incluso puedes ver alguna pequeña tabla cruzada, cómo se comporta los estudios del padre con los ingresos mensuales, de acuerdo a cómo hayan ido. ¿Sí? Las variables que están determinando la dimensión 2 son estudios que cursa del conjunto 1 y deseas acceder a la universidad del conjunto 2. Si se fijan, son variables pues que tienen a priori mucha relación, ¿verdad? Deseas acceder a la universidad, estudios que estás cursando, ¿de acuerdo? Sí, estoy cursando bachillerato, pero sí deseo ir a la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Ok, este, es importante que lean esta columna, miren, la columna de suma. Aquí es, a ver si, si la tiene, ok, en pérdida simple. Pérdida simple, esta columnita de suma es trascendental leerla. ¿Por qué es trascendental leerla? Porque ahí te está diciendo si las variables
están bien representadas en el modelo. ¿Sí? Si alguna variable no tuviera una suma cercana a cero, entonces sería conveniente eliminarla de los conjuntos de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, pues todas las variables están bien representadas en el modelo. ¿De acuerdo? Sí, la única que aparece un poco cercana es 0.005. ¿Sí es? Pero están todas cercanas a cero. Entonces, fíjense, en esto es un poco ahí, se te puede ocurrir algún contraste de qué está pasando, ¿verdad? Por un lado te dice que todas las variables que hemos metido en nuestro modelo están bien representadas, pero son algunas o muy pocas las que están determinando eh, los, los, las dimensiones. ¿Sí? En este caso, una de este conjunto, una de este otro conjunto determinan la dimensión uno y lo mismo pasa pues para la dimensión 2, ¿verdad? Solo son esta variable y esta variable las más fuertes, de acuerdo que te están determinando las dimensiones. Ahora sí, sí que te presenta un gráfico, quiero ver si me sacó ese gráfico, porque no vi por dónde te aparecía el gráfico. Sí, sí te lo pone entonces, sí, pero es que esperaba que me dijera ahí el gráfico, si no, me acordaba ahí un poco. Sí, entonces estoy leyendo las tablas más interpretables, ¿verdad? Sí, las tablas más interpretables de los resultados que te arroja el SPSS. Esta tabla es muy importante leerla y muy fácil, miren, porque en esta tabla, si se fijan, aquí está el origen, ¿no? Aquí está el origen. En esta tabla, tú puedes ver cuáles son las variables que te determinan las dimensiones. Se parece un poco al plano principal que hicimos en el análisis de componentes principales, sí, al plano principal, ¿de acuerdo? O si quieren, por ejemplo, cuando hacíamos la sobreposición del círculo de correlaciones sobre el plano principal, ¿de acuerdo? Para ver cuáles eran las variables que te determinaban tales o cuales grupos. En este caso, se lee así, miren, las variables que estén más alejadas del origen y cerca, fíjense bien, y de los ejes, cerca de los ejes, pero alejadas del origen. Esas variables son las que te determinan esos ejes, es decir, esas dimensiones. Los ejes son las dimensiones 1 y 2 que has pedido. Entonces, obviamente, la dimensión 1 siempre es el eje X. Las variables que están alejadas del origen y cercas al eje X son ingresos mensuales y estudios del padre. Es decir, son las que determinan la dimensión 1. Casualmente, ¿no? Estudios del padre e ingresos mensuales. Sí, es muy bonito. Gráficamente, entonces, las que están más alejadas del origen y cerca de la dimensión 2 o del eje Y, quienes son estudios que cursa y deseas acceder a la universidad, están alejadas del origen y cerca del eje Y o de la dimensión 2. Casualmente son estas dos, ¿no? ¿Sí? En valores. Entonces, aquí gráficamente lo que estás haciendo es corroborando la información que viste acá, ¿verdad? De acuerdo. Y miren las otras. Estas otras están cerca de los ejes pero están cerca del origen. Lo que te está diciendo es que frente a esas otras variables suman muy poco en el modelo. Sin embargo, no las podés descartar porque están aportando tranquilamente pues a tu modelo de manera sana, por decirlo así, ¿verdad? Sí, es decir, no es que sean completamente intrascendentes o despreciables, ¿verdad? De acuerdo. Ok, entonces se lee de esa manera esta tabla. Y ahora, como has identificado que las variables, fíjense lo que sigue ahora en este análisis, y esto no te lo permite hacer ningún otro tipo de análisis. Mira. Como ahora ya identificaste las variables que determinan las dimensiones, ¿sí? Entonces ahora te interesa saber dentro de esas variables cuáles son las categorías que están ponderando alto o que ponderan alto o que discriminan alto. Estudios del padre y ingresos mensuales para la dimensión 1 y estudios que cursa y deseas acceder a la universidad para la dimensión 2. Entonces eso lo vienes y lo haces, ¿sí? Entonces aquí está, miren, estudios del padre, ¿sí? Estudios del padre, la frecuencia marginal y la cuantificación. Entonces para la variable estudio del padre, todas las categorías la categoría que pondera más está en la dimensión 1.
¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, ¿cuál era la categoría? Voy a ir a los resultados. A ver, ¿dónde está? Tipo estudios del padre, está aquí. Aquí están las categorías, sin estudio, estudios primarios, ¿sí? Bachiller o equivalentes, diplomado, licenciatura o equivalentes. ¿De acuerdo? Está aquí la frecuencia, men. Estudios, miren lo que les decía cuando estaba hablando de la encuesta, miren chicos, sí, miren, estudios primarios 64, bachiller o equivalente 60, pero cuando ya comienzas a hablar de posgrados va disminuyendo. Por eso en las encuestas hay que tener mucho cuidado cuando uno hace análisis, no es solo hablar por hablar, ¿sí? No es solo hablar por hablar. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de información y de datos históricos, tú puedes decir, ve ahí por septiembre ¿de qué año? Eh, ¿Cuántos años cumplió la Asamblea Legislativa? Uno, entonces tuvo que haber sido del 2020, ¿no? Sí, pues por septiembre del 2020, ¿no? Pues el doctor Picardo dijo, bueno, se van a ganar completamente la Asamblea Legislativa. Ahí están los artículos, ¿verdad? Están los artículos escritos, ¿sí? Incluso hubo alguien que le replicó en el diario de hoy, ¿verdad? Que era ahí alguien de algún partido de derecha, de los que habían estado alguna vez gobernando. Dijo que era falso, ¿no? No podía decir eso. La cantidad de información que hemos estado manejando en las encuestas, y más los análisis de sentimientos que hemos estado haciendo, es una cantidad de información que se tenía, pues, era claro, sí, era claro. Ok, entonces, eh, lo tienes ahí, ¿sí? Y ¿en qué dimensión obviamente están ponderando? No, pues obviamente están ponderando en la dimensión uno, ¿verdad? Porque es en la dimensión uno que Estudios del Padre pondera fuerte. ¿Y cuál es la categoría que más pondera? No, pues, por ejemplo, eh, tenés eh, estudios primarios, ¿sí? Que con una cuantificación de -6.12, ¿sí? Y te pondera alto, pues, en la dimensión uno, evidentemente, ¿de acuerdo? La otra categoría que te pondera alto, ¿sí? Es, por ejemplo, sin estudios, ¿de acuerdo? Sin estudios. Entonces, haces esos análisis para las demás variables que te determinan las dimensiones. Entonces, eh, yo sé que algunos de ustedes estarán pensando si les voy a pasar este documento. Sí, ahí se los voy a mandar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ese Profesor, sería el análisis que haces. Adelante. a mí me llamó la atención por qué le da la opción de elegir la cantidad de categorías. Es decir, ¿por qué no lo toma automáticamente el SPSS? ¿Será que tiene alguna función que si tenía 5 categorías y yo solo elijo de 1 a 3, me sirve para algo eso o solo me lo tomaría como un error, como datos perdidos los demás? No, efectivamente, cuando tú haces eso, acuérdate que tú estás trabajando ahora con variables categóricas, ¿verdad? Entonces, tú, por ejemplo, aquí, a ver, importancia del dinero. No, pues importancia del dinero, si tú te vas a ver esa variable aquí en tu base de datos, importancia del dinero, lista de Profesor, creo variables. que dejó de compartir la pantalla. Es cierto, gracias, muy amable. Importancia que le das al dinero, ¿dónde está? Ta, ta, ta. Estudios, para calificación, libro. Importancia que das al dinero. Aquí, por ejemplo, muy poca, poca, media, mucha, muchísima. Suponete que a ti te interesa analizar solo poca, media y mucha. Que para ti esto de muy poca no tiene significado. Tú como investigador. Y esto de muchísima no tiene significado. Sí, ¿qué tanto vas a votar por el partido X? ¿Qué tan seguro estás? Muchísimo seguro. ¿Y si eso qué significa?
Sí, no, pero usted estaba en la categoría ahí de la encuesta, o sea, al tipo se le ocurrió, ¿verdad? A la gente que dirigía la encuesta. Pero tú como investigador dices, no, pues yo estoy poco seguro, medio seguro. No, pues estoy muy seguro. Y para ti todo eso tiene significado, tú como investigador. Pero tú estás analizando la encuesta, ¿sí? Entonces, puedes quitar tranquilamente muy poca o muchísima porque te significan nada. Ahora, es de tener cuidado con las que puedas dejar, ¿verdad? Aquí en medio, que no te interesen. Ahí forzosamente tenés que recodificar la, la variable. Por ejemplo, si no quieres meter media y vas a ir te interesa uno 2 y 4 pero la 3 no. No, pues recodificar la variable. La tienes que recodificar porque si no, no lo vas a poder ingresar, ¿verdad? En este caso, pues con el algoritmo del SPSS. De acuerdo, chicos. Entonces es esa la idea. De acuerdo, sí. No, pues básicamente es lo que les quería presentar este día y pensé que iba a terminar más rápido, en serio. No, ahí si tienen algunas preguntas y nada, en el transcurso del día de mañana pues les envío esa, esa paginita que estaba ahí donde estaba escrito. Sí. Está bastante completo lo que ha escrito el estudiante ahí. Ok, chicos, si pueden aperturar su cámara, nos despedimos. Si tienen alguna pregunta también. Pues eso, nada, solo desearles ahí buenas noches. Gracias, Cristian, José.